ahora saludamos al doctor Marcelo Espinel, quien nos acompaña esta mañana del Observatorio Legislativo. Marcelo, muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Carlos, buenos días. Joana, buenos días. Un cordial saludo a su distinguida audiencia. Buenos días. Gracias a usted por el tiempo en su agenda. La próxima semana la Asamblea Nacional se va de vacancia, un periodo que está determinado por ley, y queremos junto a usted hacer una evaluación de lo conseguido hasta el momento y de lo que queda pendiente. Esta es una Asamblea Nacional que empezó su periodo tratando de marcar distancia con sus predecesores. Querían hacer una mejor tarea que ellos. Hablaban de la Asamblea del 2%. Pues hoy esta Asamblea, por ejemplo, según varias encuestas, más del 60% de la población califica su gestión entre mala y muy mala. ¿Cuál es su opinión respecto de lo que deja la Asamblea Nacional antes de irse de vacancia legislativa? Bueno, sin duda que ha sido una Asamblea Nacional que no está teniendo la aceptación que ellos esperaban, como bien mencionas, Carlos. También es necesario mencionar que no hay ningún parlamento en el mundo que goce de una amplia aceptación. Esto en virtud de que el ciudadano pues siempre compara a dos estamentos dentro del Estado, al Ejecutivo y al Legislativo. En el Ejecutivo pues la percepción que puede tener el ciudadano es distinta en el sentido de que es más fácil darnos cuenta que hay una carretera, darnos cuenta que hay un hospital, darnos cuenta que hay una escuela, a, por ejemplo, la percepción que podemos tener frente a la aprobación de una ley, que podría o no tener efectos positivos o negativos en nuestra vida en el corto, mediano o largo plazo. Sin perjuicio de esto que afecta a las imágenes de todos los parlamentos, también yo suelo comparar al parlamento con una caja de manzanas. Cuando nosotros tenemos una caja de manzanas dañada, pues termina afectando a las otras si es que estas no son sacadas a tiempo. Y esto ha sucedido en los procesos de determinación de responsabilidades morales, éticas de los legisladores que han sido impulsadas por el Comité de Ética. El hecho de que se hayan dado reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ampliando el catálogo de conductas sancionables por parte de este Comité de Ética, ha dado como resultado que los ciudadanos veamos una mayor cantidad de casos de autodepuración dentro de la Asamblea Nacional. Algunos que han terminado con la destitución de legisladores, como el caso de Bella Jiménez, y otros como el caso de Igner Recalde, en el cual los asambleístas han decidido no optar por este proceso de destitución. Marcelo, al inicio de esta Asamblea Nacional se dio a conocer la agenda legislativa para el primer año de gestión. Se hablaba de 85 leyes que se iban a aprobar en el marco de 5 ejes temáticos. Lo cierto es que, según información levantada por el Observatorio Legislativo, son apenas 6 las leyes que se han aprobado en estos casi 7 meses. El tiempo no sobra y todavía es mucha la tarea pendiente. Desde su punto de vista, ¿se planteó al inicio una meta muy ambiciosa? ¿Se priorizó la cantidad por encima de la calidad? Bueno, y esa es mi preocupación, Carlos, de todos al menos los últimos 5 periodos legislativos, que son los que nosotros hemos venido analizando como Observatorio Legislativo. Pues cada vez los periodos, al parecer, entran en competencia con el inmediatamente anterior. Tratan de aprobar un mayor número de leyes. Recordará usted que en el último periodo legislativo, presidido precisamente por el asambleísta del oficialismo, pues se trató en las últimas semanas de superar el número de proyectos de ley que el periodo legislativo anterior. Creo aquí que la agenda legislativa sin duda fue ambiciosa. Creo que los asambleístas no tuvieron en cuenta la alta polarización, la diversidad ideológica que existe dentro de la Asamblea Nacional, así como también los nuevos plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la aprobación de leyes. Por eso es que se está viendo que un gran número de comisiones legislativas se ha solicitado la prórroga de los plazos para poder presentar tanto los informes de primero como segundo debate. 7 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias por la 90.9 FM en Guayas y Los Ríos y la 94.9 FM en la provincia de Santa Elena con el doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo. Mi compañera Joana Ramos se suma a este diálogo. Joana, por favor. Gracias, Carlos. Director, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Estaba revisando un poco de las cifras del Observatorio Legislativo. Estaba viendo, por ejemplo, las cifras generales de fiscalización. 11 pedidos
de juicio político. 6 de ellos han sido recientemente calificados por el CAL. 2 pedidos terminaron en censura y destitución. 2 pedidos se resolvieron en censura, puesto que las autoridades ya no ocupaban el cargo. Este caso particular, el de Pablo Celi y René Ortiz. Y en este caso puntual sí se cuestionó mucho de por qué se estaba tratando este tema de funcionarios que ya no estaban en el cargo, teniendo otro tipo de prioridades en ese momento, ¿no? ¿Por qué se toman en cuenta cosas que ya habían pasado y no se atendía a la necesidad de ese momento? Bueno, aquí hay que verificar 2 cosas. La primera, que no es la primera vez que sucede esto. Recordará usted igual en el anterior periodo legislativo, en ese tiempo presidido por el asambleísta José Serrano, así como también por Elizabeth Cabezas, pues se llegó tarde a la fiscalización a través de la censura y destitución del ex contralor Carlos Polita, así como también el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Para solucionar esto, la Asamblea Nacional anterior determinó un plazo máximo en el cual se pueden tratar los pedidos de juicio político. Entonces, la Asamblea Nacional se concentró precisamente en tratar esos pedidos de juicio político, más allá de que estas autoridades, que solo pudieron ser censuradas, ya se encontraban fuera del cargo. La Asamblea Nacional tiene que cumplir con la ley, con los plazos que están determinados ahí. Caso contrario, pueden recibir sanciones los legisladores por hacer caso omiso a estos plazos. Y mi preocupación se mantiene precisamente por lo que usted menciona, Joana, porque hay estos 6 pedidos de juicios políticos en contra de Ruda Regui, superintendenta de bancos, en contra del actual contralor subrogante Carlos Riofrío, en contra del procurador general del Estado Íñigo Salvador, así como también los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y recordemos que precisamente tanto el Consejo Nacional Electoral como la Contraloría General del Estado ya está atravesando, ya mismo va a atravesar los procesos de renovación y designación de sus nuevas autoridades. Entonces, probablemente pueda volver a ocurrir esto dentro de la Asamblea Nacional, en lo cual nuevamente la Asamblea Nacional llegue tarde a estos procesos de fiscalización dentro de su legítimo control político. Llega tarde, me quedo con esa frase. Ahora también, director, justamente el día de ayer se hizo el Pleno se reunió para debatir la proforma presupuestaria para el 2022. Se ratificó en las observaciones hechas a la proforma enviada por el Ejecutivo. Sin embargo, ahí está esta nueva polémica entre si pasa directamente por el Ministerio de la Ley porque no hubo un pronunciamiento oficial, como se dice por parte del Ejecutivo, o la Asamblea sostienen que sí hubo un pronunciamiento cuando se ratificaron con más de 90 votos en las observaciones al documento. Esta tensión entre Ejecutivo y Legislativo parece que no fluya la gobernabilidad, el tratamiento de las leyes. Se esperaba, ¿no?, que exista esto por la fragmentación de la Asamblea, pero a este nivel. Bueno, lo que esperamos todos los ecuatorianos es tener una asamblea de consensos, una asamblea de acuerdos, una asamblea de diálogos, y que precisamente estos consensos, de acuerdos y diálogos puedan realizárselo también con otras funciones del Estado, como lo es la función ejecutiva. Pero esto no lo hemos visto. Y esto creo que también es el reflejo de nuestra idiosincrasia como ecuatorianos, que tenemos pues esta dificultad de llegar a acuerdos con quienes piensan de una manera distinta a nosotros. Y al respecto de que la proforma presupuestaria pase por el Ministerio de la Ley es precisamente porque no existe una disposición constitucional o legal que le obligue al Ejecutivo a tomar en cuenta las consideraciones que pueda tener el Legislativo frente a esta planificación económica para nuestro país. Esto aumenta las tensiones, sin duda que sí, Joan. Tensiones que se han venido cada vez elevando por precisamente no solo el proyecto urgente en materia económica que fue negado en primera instancia por el CAL, no solo por el proyecto que fue ya ahora vigente, publicado en el registro oficial y que pasó por el Ministerio de la Ley, no solo por esta proforma presupuestaria, sino también por el caso de Pandora Papers que fue resuelto el día de ayer por la Asamblea Nacional. Y a esto se le suma estas amenazas veladas, ¿no?, de muerte cruzada, en el cual pues también se pretende, por un lado, destituir al presidente de la República o sino también disolver a la Asamblea Nacional. Yo creo sin duda que esto está afectando a la calidad democrática en nuestro país, está afectando a la cohesión social que debería existir dentro de nuestro Estado y dentro de las instituciones.
¿Cómo trabajar? Esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo trabajar así? Y no solamente del lado del gobierno, que tiene ya este claro bloqueo en el legislativo, sino también por parte del legislativo, ¿no? Que no tiene una puerta abierta con el gobierno, porque parece que no existe esa conexión ni quien abra caminos para llegar a esa conexión. Pues sin duda, al parecer, pues no se sabe si es que dentro del Ministerio de Gobierno existen pues estos funcionarios que han existido en otros gobiernos que, ojo, dentro del marco de la ley tratan de generar articulación con el legislativo, que se trata de buscar armonía dentro del desarrollo de las normas. Pero también el hecho de que existe esta disparidad ideológica dentro de la Asamblea Nacional, así como también posicionamientos un poco más coyunturales que de proyectos políticos han vuelto muy débil la relación. Ahora bien, dentro de una democracia, lo que se espera es que los consensos se los haga sobre la mesa, que se establezcan cuáles son las prioridades legislativas de cada una de las organizaciones políticas. Desafortunadamente en nuestro país, la negociación entre el legislativo y el ejecutivo se ha dado a cambio de gestión de obras públicas en las provincias de los legisladores, la entrega de cargos a familiares, a partidarios de las tiendas políticas que piensan tal vez distinto a quien se encuentra en el poder, o así como también el hecho de endosar capital político para poder lograr candidaturas, ya sea para la reelección o para otros cargos, sobre todo en gobiernos locales. Y eso sin duda nuevamente está afectando a los índices de calidad democrática en el país. Ojalá que algún día, espero que sea pronto, podamos ver que las negociaciones para poder lograr consensos se las haga sobre la mesa, que se planteen las prioridades de cada uno de los proyectos políticos, pero que sobre todo entiendan los gobernantes que tienen que ceder, que se tiene que buscar realmente un Ecuador del encuentro y no pues un Ecuador en el cual se hace lo que yo digo o caso contrario los voy a destituir. Que esa palabra está de moda, ¿no? Ahora, se viene ya la vacancia legislativa la próxima semana. ¿Cuáles son las tareas pendientes y que debería priorizar la Asamblea una vez que retome los trabajos? Bueno, tal vez una de las más preocupantes es cumplir con el mandato de la Corte Constitucional al respecto de la ley que tiene que buscar la despenalización del aborto en caso de violación. Que van atrasados, recordemos, ¿no? Exactamente, recordemos que por periodo del Defensor del Pueblo, la Corte Constitucional resolvió que la Asamblea hasta el próximo 30 de diciembre debe aprobar esta ley. Sin embargo, el jueves pasado apenas se aprobó el informe para primer debate. Se espera que el día de mañana la Asamblea discuta este informe para primer debate y creo yo que es prácticamente imposible, habrá que ver si es que nos sorprende la Asamblea, que antes de que se vaya a este receso, pues resuelva ya un informe para segundo debate y se pueda enviar esta ley para el veto o no del presidente de la República. Habrá que ver también cuál es la actuación del presidente en este sentido. Pero pues hay que recordar que la Corte Constitucional también dispuso que el presidente no podría, en este caso, modificar el proyecto de ley, pues la Corte ya ha establecido cuáles son los parámetros que debe tener esta nueva ley. Por otro lado, otro de los aspectos que seguramente se quedará para la polémica es este proyecto reformatorio que pretendía ser presentado por, en este caso, bancadas de oposición para lograr la derogatoria de la ley urgente económica que fue aprobada en semanas pasadas. ¿Y qué va a pasar con eso? O sea, si ya se va a tratar recién cuando la Asamblea se reincorpore y ya la ley va a estar en vigencia, ya está en vigencia en realidad, ¿no? Pero ya se van a empezar a cobrar otro tipo de tributos a partir del 1 de enero. ¿De qué sirve entonces este proyecto derogatorio? Tomando en cuenta que el presidente lo veta, ¿no? Sin duda que sí, a la larga sería un esfuerzo sin los resultados que ellos esperan y pues a la larga es nuevamente aumentar estas tensiones entre el legislativo y el ejecutivo y sin tal vez enfocarnos en otros aspectos que son de gran importancia para el país, como las reformas pendientes en aspectos de salud, en aspectos de educación, pues los embates de la pandemia aún se siguen sintiendo y la Asamblea Nacional también tiene que dar respuesta a la garantía que los ecuatorianos merecemos sobre estos dos derechos que le he mencionado, Joana. Se viene también lo que había anunciado el presidente, ¿no? El proyecto de ley de inversiones y las reformas laborales. Otro tema escabroso por ahí. Y habrá que ver si es que el presidente de la República decide mandarlos también como proyectos urgentes en materia económica, a ver cuál es la interpretación que daría el Consejo de Administración Legislativa, porque si es así,
nuevamente tendríamos estos 30 días para que la Asamblea Nacional apruebe estas reformas y pues la diversidad ideológica, la polarización que existe dentro del Parlamento nuevamente podrá poner sin duda en riesgo la posibilidad de que la Asamblea Nacional modifique un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo aquí en Caché Noticias. Muchísimas gracias. Encantado, Joana, y un fuerte saludo también para acá.